Keninankatenogniwan. Esta vez voy a inaugurar esta sección que se va a llamar La historia que no te quieren contar, donde abordaremos algunos pasajes vergonzosos de la historia de la Culhuacan. Este mes de julio vamos a hacer la remembranza, la triste remembranza de la destrucción del Tezcutzinco, los mal llamados baños de Nezahualcóyotl, en manos de las huestes de la Iglesia Católica. Y es que fue en este mes, hace 485 años, en el año de 1539, cuando todo el conjunto arquitectónico de Tezcutzinco es mandado a destruir por el primer arzobispo de México. Me refiero a Fray Juan de Zumárraga, quien con apoyo de Fray Juan de Betanzos, sí, Fray Juan de Betanzos, el mismo del ahora Museo Emeritorio de Tepetlaostoc, fueron quienes mandan a destruir, en concreto a picar y deshacer todas las piedras, todas las estructuras arquitectónicas que existían en el sitio. Y esto fue debido al proceso inquisitorial que fue aplicado al entonces Tlatoani de la ciudad de Tetzcoco, me refiero a Carlos Ometochtli. Esta información la podemos leer en el proceso inquisitorial del cacique de Texcoco, don Carlos Ometochtli, donde podemos leer un pasaje en donde Zumárraga va a Texcoco y dice: fue a la sierra que se dice Tezcotzingo, en la cual habían muchas figuras de ídolos esculpidas en las peñas, a las cuales su señoría, o sea Zumárraga, mandó a deshacer las figuras y quebrarlas. Más adelante se lee que no quedase memoria de ellas. Fray Domingo de Betanzos tuvo un papel también muy relevante, y esto lo podemos constatar en el libro Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, publicado en 1596 por Fray Agustín Dávila Padilla. Y él relata pues esta lucha de Betanzos para destruir el Tezcutzingo, y en él podemos leer: a una legua del pueblo de Tepetlaostoc se ve hoy con extraña majestad el puesto que tenía el demonio tiranizado para su honra. Es un cerro que se llama Tezcutzingo, donde el gran poder de los reyes de Texcoco se había singularizado en servicio del demonio. En lo más alto de este cerro estaba el famoso ídolo que llamaban Zahualcóyotl, o sea, hacía referencia a Nezahualcóyotl, nada más que este pobre hombre no podía pronunciar bien la palabra. Este ídolo destruyeron el santo obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y el bienaventurado padre Fray Domingo de Betanzos, y mandaron a picar y deshacer toda la figura del Coyotl, que estaba labrado en lo alto de la peña. Y tomó muy a pechos desterrar la memoria de este ídolo, que en algunos estaba muy entrañada en la voluntad. Este tipo de actos obviamente pues son etnocidas, al querer borrar la memoria de un pueblo, sus costumbres y sus lugares sagrados en pro de implantar otra ideología. Recordemos que Tezcutzinco es uno de los principales sitios sagrados y políticos inclusive de todo el Acolhuacan. Es pintado y es mencionado desde el principio en las obras de Ixtlilxóchitl a la llegada de Xolotl como uno de los sitios importantes, y eso lo podemos ver en la lámina 1 y en la lámina 2 del Códice Xolotl. De hecho, esta lámina, la lámina 2, nos da cuenta de que el sitio ya había sido trabajado por el propio Xolotl, y ya es posteriormente en la época de Nezahualcóyotl donde el sitio adquiere pues toda la belleza y el esplendor que le da todavía aún más importancia. Es bien interesante ver cómo todavía hay como una especie de hispanismo, todavía en la Iglesia Católica tiene como cierto poder, se le da más importancia a los símbolos católicos, porque chequen, tenemos que el museo que está en la Casa de Cultura de Texcoco tiene en su mayoría toda una estructura y una explicación de la parte de la evangelización, que no fue otra cosa más que un etnocidio, como lo podemos ver aquí con esta destrucción de Tezcutzingo. Y también tenemos el Museo del Emeritorio de Betanzos, que está en Tepetlaostoc. Estos dos recintos son en forma museos y son odas a la religión católica. Pero en contraste, y muy en detrimento, tenemos al pobre sitio de Tezcutzinco totalmente abandonado, sin una vigilancia bien establecida, sin un proyecto de restauración. El sitio pues está obviamente abierto al vandalismo. Podemos ver que muchas de las estructuras prácticamente ya se están cayendo. Quizá la única excepción es el mal llamado Cerro de los Melones en el centro de Texcoco, pero pues si pensamos en los sitios más importantes como la cima del Monte Tlaloc, el Tepetzinco, el lugar de donde se saqueó la piedra de los tecomates, el mal llamado Tlaloc, las mismas cuevas de Sinacanostoc, que son también de una importancia enorme en la parte histórica, están totalmente abandonados. Pero eso sí, tenemos estos dos museos donde se habla muy bien del catolicismo, con mantenimiento, con todo esto. Entonces, esto es una invitación a la reflexión.
de cómo todavía en estos recintos culturales pues estamos bastante colonizados. Todavía hay mucha preferencia por todos estos símbolos del catolicismo y cómo es que pues los lugares sagrados de época prehispánica pues siguen siendo vituperados, siguen siendo olvidados, por la mayoría de las instituciones actuales. Entonces yo creo que esto sería una buena invitación a la reflexión, a hacer un llamado social para todas las gentes que estamos como en esta parte histórica, a quienes nos interesa la parte pues de la cultura. Es una buena llamada de atención a las autoridades y si no pues una buena exposición. Entonces, bueno, esta es una invitación también a la reflexión, a la crítica y a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Si te gusta este video y te gustaría escuchar más anécdotas o más remembranzas históricas de este tipo, te recomiendo que le des like al socio de Rincón de Edgardo en Facebook, YouTube y en TikTok. Ishkishka Oxetonali no Magniwan, Tlazo Kamati.